Su logo es sinónimo de lujo, perfección y calidad excepcional, y su eslogan The Best of Nothing, que se traduce al español en lo mejor o nada, es el motivo de la fidelidad que tienen sus seguidores en todo el mundo. Poseen en su historia patentes extraordinarias como el sistema de encendido con alimentación de batería, la bujía de encendido, el acelerador, el carburador, el radiador del sistema de enfriamiento por agua, el embrague con caja de cambios e incluso el sistema de frenos ABS, que ha salvado innumerables vidas. No obstante, su patente más emblemática es que poseen el fabuloso hito de haber construido el primer vehículo a combustión interna que se tiene registro en la historia, con la capacidad de llevar personas en él, el mítico Benz Patent Motorwagen. Esto se dio en 1886 y se considera el año en que nació la historia del automovilismo. Causa curiosidad que los fundadores no lograron conocerse en persona. Karl Benz y Gottlieb Daimler fueron dos visionarios inventores de origen alemán, que formaron sus propias compañías, al punto de ser competencia directa el uno del otro, y por razones que te detallaremos en este documental, las compañías optaron por fusionarse para sobrevivir en el tiempo, convirtiéndose en el gigante automotriz que todos conocemos. Hoy en Modo Enfoque, retrocederemos hasta el siglo XIX, para conocer a fondo los orígenes y camino al éxito de una de las marcas más emblemáticas en la historia del mundo motor, Mercedes-Benz. Antes de comenzar, recuerda activar el modo enfoque en tu celular para mejorar tu atención y productividad. Capítulo 1. Los primeros años de Karl Benz. Karl Benz nació un 25 de noviembre de 1844 en Mühlburg, integrado en la actualidad en el municipio de Karlsruhe, Baden-Württemberg, que es parte de la Alemania moderna. Su padre trabajaba como maquinista ferroviario, pero lamentablemente falleció de neumonía cuando Karl tenía apenas 2 años. Su madre logró sacarlo adelante al punto de que cuente con alimentación y estudios garantizados. Aún así, su infancia fue difícil y laboriosa. Empezó a apoyar en los gastos de casa desde temprana edad como obrero, y posteriormente, como aprendiz de maquinista ferroviario, desarrollando el mismo gusto que su padre. A la par con sus estudios, a sus 15 años se graduó de la Escuela de Gramática y a los 19 se graduó de la Facultad de Mecánica Técnica del prestigioso Instituto Tecnológico de Karlsruhe, para posteriormente conseguir un puesto laboral en una fábrica de maquinarias como ingeniero. Sin embargo, las jornadas de 12 horas laborales y la constante oscuridad y humedad de los talleres eventualmente lo llevaron a renunciar, sintiéndose desanimado y sin rumbo. Tras enfrentar una serie de desafíos profesionales y la tristeza por la muerte de su madre en marzo de 1870, Karl se encontraba en una situación emocionalmente difícil. Su suerte cambiaría meses después cuando conoció a Berta Ringer, una joven decidida de 20 años e hija de un aristócrata, quien más tarde se convertiría en su esposa. Después de una breve búsqueda de empleo sin éxito en Viena, Karl regresó a Mannheim y se asoció con su amigo August Ritter. En agosto de 1871, compraron una pequeña propiedad en el centro de la ciudad, tomando como giro de negocio el proveer material mecánico. Al poco tiempo surgieron problemas financieros, exacerbados por la falta de interés de Ritter en el negocio. Ritter resultó ser un socio poco confiable. Fue Berta quien intervino para salvar la situación, utilizando el dinero de su dote nupcial para comprar la parte de Ritter en la empresa, quien finalmente se retiró. Karl y Berta se casaron al año siguiente, pero enfrentaron dificultades financieras producto del pánico económico que afectaba a las pequeñas empresas en Alemania en ese momento. Las deudas casi llevaron a Karl a juicio, y para salir del aprieto, tuvo que entregar los activos de su empresa al banco que le había otorgado la hipoteca. Fue en este periodo que Karl se dedicó intensamente a desarrollar un motor de 2 tiempos impulsado por gas para realizar su extraordinario sueño de crear un vehículo sin caballos. Después de varios intentos laboriosos, logró poner en marcha el motor por primera vez en la víspera de Año Nuevo de 1879, obtuviendo una patente y estableciendo la Gasmotorenfabrik Mannheim como una sociedad anónima, 3 años después. Aunque Karl tenía solo un 5% de participación en la empresa debido a que no aportaba la mayor parte del capital, sus patrocinadores le dieron una influencia limitada en las áreas técnicas, pues se centraban principalmente en los motores de gas estacionarios, para los que ya existía un mercado seguro. Los miembros del consejo pensaron que su visión era imposible, y aquella disparidad de objetivos hizo que Benz dimitiera en enero del año siguiente. Para entonces, la situación del visionario alemán era bastante desesperada.
No disponía de dinero, ni contaba con herramientas o un local en el que trabajar con su proyecto de vehículo. Además, ya era padre de 4 hijos, a los que debía mantener. Berta jamás le reprochó nada, y tuvo la fortuna de contar con su apoyo en todo momento. Por suerte, su afición a las bicicletas resultó ser la solución a sus problemas. Las aventuras ciclistas habían puesto a Benz en contacto con Max Caspar Rose y Friedrich Wilhelm Esslinger, ambos entusiastas del velocípedo y exitosos hombres de negocios. Rose y Esslinger pensaron que la propuesta vehicular de Benz era razonable, así que decidieron darle su apoyo. Karl Benz enseguida tuvo lista una nueva compañía, fundada en octubre de 1883 y registrada con el nombre de Benz & Company Rheinische Gasmotorenfabrik Mannheim, simplificada como Benz & C. A partir de 1899. Capítulo 2. El primer coche de la historia y el afamado viaje de Bertha Benz. Un 29 de enero de 1886, tras 3 años dedicados plenamente a desarrollar su visión, Karl Benz obtiene la patente 37435, como el registro del primer vehículo de la historia de la humanidad, el primer coche de 3 ruedas sin caballos, movido por un motor de combustión interna, con capacidad para transportar personas. Su experiencia como ciclista le llevó a diseñar un armazón tubular y a utilizar ruedas de radios. El motor, extraordinariamente ligero, era de 4 tiempos y constaba de un único cilindro, pesando alrededor de unos 100 kilos. Aunque apenas lograba alcanzar los 16 kilómetros por hora, fue este el nacimiento del mítico Benz Patent Motorwagen. Es en esta parte de la historia que Bertha Benz toma el protagonismo, al punto de decir que gracias a ella, la noción del carruaje autónomo toma sentido. Bertha fue relevante por también financiar a su esposo de manera no oficial, pues para la época, era prohibitivo que una mujer participe como socia de una empresa. Se le considera además una inventora por haber estado detrás del desarrollo del vehículo. Conocía perfectamente su funcionamiento. A pesar del entusiasmo con el que los Benz iniciaron el proyecto, y se creía que tendrían el éxito asegurado, la cosa parecía entrar en un callejón sin salida. Nadie quería comprar aquel artefacto. Curiosamente, en aquel entonces la gente no estaba interesada en un invento, que fue hasta tildado de brujería, y que años más tarde revolucionaría la sociedad. Karl trabajó por 2 años más buscando hacerle mejoras. No obstante, empezó a desmoralizarse con el tiempo y sopesó la idea de abandonar la comercialización de su invento. Es ahí cuando una decidida Bertha Benz adquiere la osadía de hacer una completa locura para la época, todo con el fin de demostrarle a su esposo que su arduo trabajo de tantos años sí tenía sentido. En agosto de 1888, en una época en la que las carreteras no estaban equipadas para vehículos motorizados y las gasolineras aún no existían, Bertha decidió tomar una medida audaz y sin precedentes: realizar un viaje por carretera en el motorwagen de su esposo. Antes de partir, le dejó una nota simple que decía: «Vamos a Pforzheim a ver a la abuela». Acompañada de sus 2 hijos adolescentes, Richard y Eugene, emprendió un viaje de aproximadamente 106 kilómetros desde Mannheim a Pforzheim. Durante el viaje, Bertha y sus hijos se encontraron con numerosos desafíos. La falta de estaciones de servicio los llevó a la primera parada en una farmacia en Wislak, donde Bertha compró ligroína, un derivado del petróleo, antecesor de la gasolina. Para enfriar el motor, usaron agua de las fuentes locales. En el camino, Bertha se convirtió en una mecánica improvisada, utilizando objetos cotidianos como un alfiler de sombrero para limpiar una tubería de combustible bloqueada y una liga para cubrir un cable eléctrico pelado. Incluso, sin querer, inventó las primeras pastillas de freno al agregar suelas de zapatos a los frenos de madera débiles del automóvil. Bertha y sus hijos enfrentaron cuestas empinadas que demostraron las limitaciones de velocidad y potencia del motor. En estas situaciones, los hijos de Bertha se bajaban del vehículo para empujar. A pesar de todos los desafíos, después de 12 horas de viaje, llegaron a su destino en Pforzheim y enviaron un telegrama a su esposo para informarle sobre su exitoso recorrido. El viaje no solo fue una hazaña audaz y aventurera, sino que también se convirtió en una sensación mediática. La valentía y la determinación de Bertha inspiraron la curiosidad pública y activaron el boca a boca. Esto atrajo la atención de la prensa, proporcionando la publicidad positiva que el invento de su esposo necesitaba desesperadamente. La hazaña de Bertha no solo impulsó la carrera de su esposo, sino que también sirvió como un catalizador para otros inventores, como Daimler, que continuaron investigando y desarrollando el prototipo del automóvil.
Hoy en día, el viaje pionero de Bertha Benz es conmemorado a través de la Bertha Benz Memorial Road, una ruta que sigue el mismo trayecto que ella recorrió en 1888. Este viaje no solo marcó un hito histórico como la primera persona en realizar un viaje en automóvil por una carretera pública, sino que también estableció a Bertha Benz como una pionera en la industria del automóvil y un símbolo de valentía y determinación, pues su osada decisión se dio en un contexto en el que las mujeres no tenían voz o derechos ante la sociedad. Al poco tiempo de la gran hazaña, Benz trabajó en una nueva versión del prototipo y ganaría la medalla de oro en la Exposición de Ingeniería de Múnich en septiembre de ese año. Debido a su excelente recepción por parte del público, Benz decidió que era el momento adecuado para comenzar la producción de automóviles para la venta. Creó un catálogo de modelos llamado Neue Patent Motorwagen, en el que presentaba el producto como un vehículo completamente satisfactorio que podía reemplazar por completo a un caballo y su carruaje. Carl Benz se hizo con nuevos socios, Julius Ganz y Friedrich von Fischer, el primero encargado de ventas y el segundo de la administración. Así Carl Benz tenía todo el tiempo disponible para enfocarse en acelerar la producción. Juntos, cambiaron el nombre de la compañía a Benz & Cie y pusieron en práctica el modelo de negocio combinado de producción de motores estacionarios y vehículos. Esta estrategia resultó ser un gran éxito y confirmó que desde el principio, la visión de Carl era la correcta. A la par de estos sucesos, corrió el rumor de que otros ingenieros alemanes habían logrado crear un vehículo de combustión interna a 4 ruedas. Los ingenieros serían Daimler y Maybach. Esto motivó a Benz a lanzar en 1893 el primer vehículo Benz de 4 ruedas que alcanzaba los 20 km por hora, el Benz Victoria. Poco tiempo después, lanzaría el modelo Benz Velo, que sería el modelo base para los primeros camiones que se producirían en 1895. Además de ser el primer vehículo fabricado en serie, con 1.200 unidades. Este participó también en la primera carrera automovilística de la historia, la París-Rouen de 1894. Si bien el resultado no fue el mejor, quedando en el puesto 14, y resultando ganador el vehículo presentado por Peugeot pero con motor Daimler, entendieron que eran estas competencias el espacio ideal para publicitar sus vehículos. Para 1909 fabrican el emblemático Blitzen-Benz, un peculiar vehículo con forma de pico de pájaro, que estaba equipado con un motor de 200 caballos de fuerza. Al volante de la carrera se encontraba el francés Victor Hemery, quien estableció el impresionante récord de velocidad de 226,91 km por hora. Este logro se consideraba más rápido que cualquier avión, tren o automóvil de la época, y se mantuvo imbatido durante una década, sin que ningún otro vehículo lograra superarlo. El Blitzen-Benz fue llevado a varios países, incluyendo Estados Unidos, para establecer múltiples récords de velocidad. En 1912, Carl dejó su cargo como director general de la empresa y cedió el control administrativo exclusivo a sus hijos. Presenció la exitosa implementación de sus ideas hasta su fallecimiento a los 84 años de edad. En ese momento, el hombre que una vez fue considerado un inventor ridiculizado e incomprendido, se había convertido en el referente histórico más importante de la industria automotriz en el mundo. Capítulo 3. Gottlieb Daimler y el nacimiento de DMG. La historia de la legendaria marca Mercedes-Benz no puede ser contada sin la relevancia de sus otros fundadores, Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach. Gottlieb Daimler nació en 1834 en la ciudad de Schorndorf, que se encuentra a unos 20 kilómetros al este de Stuttgart. Después de completar sus estudios en la Escuela Politécnica de Stuttgart, Daimler inicialmente se dedicó a la fabricación de armas. Sin embargo, más tarde se interesó por la ingeniería mecánica y amplió su conocimiento a través de estudios en Francia, Bélgica e Inglaterra. A su regreso a Alemania, trabajó en varias empresas del país relacionadas con la ingeniería mecánica, donde adquirió experiencia en motores. En 1872, fue nombrado director técnico de la empresa presidida por Nikolaus Otto, el inventor del motor de 4 tiempos. Durante su tiempo allí, Daimler identificó el potencial de aplicar el motor que se fabricaba en la planta de Deutz para propulsar vehículos. Es en este lugar que conoce a Wilhelm Maybach. Dejó la fábrica y estableció su propio taller de desarrollo en su invernadero de Cannstatt, enfocándose en diseñar motores de 4 tiempos impulsados por gasolina. Invitó a Maybach a unirse a él en 1884. Juntos crearon un motor llamado el reloj de abuelo.
considerado el primer motor de combustión interna adaptado para un vehículo. Este diseño compacto y ligero fue la base para la creación de la Daimler Petroleum Reitwagen, una especie de motocicleta primitiva que se convirtió en el primero en su tipo impulsado por un motor, alcanzando los 12 km por hora. 2 años más tarde, curiosamente el mismo año en que Carl Benz patentó el primer coche de la historia de 3 ruedas por combustión interna, Daimler y Maybach innovaron con uno de 4 ruedas, convirtiéndose así en firmas competitivas. Sin embargo, los costos de las pruebas agotaron la fortuna de Daimler, lo que lo llevó a buscar socios comerciales. El 28 de noviembre de 1890, fundó la empresa Daimler Motorengesellschaft, DMG, junto con Max Duttenhofer y otro socio llamado Wilhelm Lorenz. Duttenhofer y Lorenz querían producir motores estacionarios, mientras que Daimler prefería enfocarse en vehículos, lo que causó conflictos. Además, en 1891, Maybach renunció debido a condiciones contractuales insatisfactorias. Esta situación complicada llevó a Daimler y Maybach a desarrollar motores de forma independiente, pero utilizando las patentes de la empresa. Debido a esto, Duttenhofer y Lorenz excluyeron a Daimler de las operaciones, pero al no poder comprar su participación fácilmente, optaron por permitir su regreso y mejorar las condiciones contractuales para Maybach. Este acuerdo permitió que la empresa avanzara, y así surgió el grupo Daimler. Con el grupo Daimler sólido, Gottlieb lanza en 1896 el primer camión de carga de la historia. Sus especificaciones eran sencillas, pero para aquellos años, todo una revolución. Un año después, establecieron el primer servicio regular de taxis motorizados en Stuttgart, Alemania. Estos taxis estaban equipados con motores Daimler y sirvieron como el antecedente de los servicios de taxi modernos que conocemos en la actualidad. Aún con estas hazañas, el grupo Daimler no era del todo sostenible. Las ventas no eran las esperadas y DMG necesitaba una inyección de capital importante para los proyectos futuros. Capítulo 4. El papel de Emil Jelinek y el nombre Mercedes. En ese mismo periodo, un individuo entró en la fábrica de DMG en Cannstatt y marcaría un cambio radical en el destino de la empresa. Este individuo era Emil Jelinek, un adinerado comerciante obsesionado con la alta sociedad y apasionado por los automóviles, especialmente los veloces. Con pleno conocimiento de la potencia de los motores Daimler, Jelinek no quedó conforme con la velocidad de los automóviles comerciales de DMG. Por lo tanto, encargó específicamente 4 unidades con la condición de que alcanzaran los 40 km por hora. Daimler y Maybach aceptaron la solicitud de Jelinek y debido al éxito del encargo, Jelinek compitió con el automóvil Daimler y terminó superando al del barón Arthur de Rothschild en la Riviera Francesa. Vender 3 de los 4 Daimler solicitados por Rothschild fue igualmente fácil, lo que llevó a Jelinek a darse cuenta de que proporcionar autos de alto rendimiento a personas adineradas tenía un gran potencial comercial. Motivado por este descubrimiento, encargó 6 unidades adicionales con especificaciones mejoradas. En ese momento, la principal meta de Jelinek era asegurarse de que sus vehículos fueran ganadores en las carreras. Sin embargo, en el campeonato de Niza en marzo de 1900, su Daimler Phoenix sufrió un accidente fatal que cobró la vida del piloto Wilhelm Bauer. Jelinek atribuyó el trágico suceso a un diseño defectuoso y comprendió que cambios drásticos eran necesarios para competir con éxito. Por lo tanto, solicitó a DMG un modelo más liviano, más bajo, alargado y ancho, equipado con un motor de 35 caballos de potencia, 7 más que el automóvil que estuvo involucrado en el accidente de Bauer. De forma prematura, en el mismo año y en el mismo mes, fallece el fundador Gottlieb Daimler. Lamentablemente no pudo atestiguar el gran futuro de la marca que alguna vez soñó. Maybach y Paul Daimler, hijo de Gottlieb, quedan al frente de DMG para realizar la hazaña del que se considera el primer coche moderno de la historia, vehículo que debutaría un año después en la misma prueba. Este acuerdo también incluyó un pedido adicional de 36 coches DMG estándar de 8 caballos de fuerza, y un requisito insólito. Jelinek estaba obsesionado con el nombre Mercedes, tanto que lo usaba para referirse a su menor hija de 10 años, propiedades y cualquier cosa que pudiera nombrar. Decidió combinar sus 2 obsesiones y compró casi toda la producción de Daimler a cambio de 2 condiciones: ser el distribuidor exclusivo en Austria, Hungría, Francia, Bélgica y Estados Unidos, y que el coche llevara el nombre de Mercedes.
Jelinek estableció rigurosas especificaciones para el Mercedes, declarando que este sería el coche del futuro y marcaría una época. Las nuevas características incluían una mayor distancia entre ejes y amplitud del ancho de rodadura para proporcionar estabilidad, una mejor ubicación del motor en el chasis del coche, un centro de gravedad más bajo y un sistema de ignición eléctrica utilizando la tecnología innovadora de Bosch. En 1901, la obra maestra de Maybach, el modelo Mercedes de 35 caballos, dejó a la industria automotriz asombrada. Jelinek ganó nuevamente las carreras de Niza, derrotando fácilmente a la competencia en todas las categorías y alcanzando una velocidad de 60 km por hora. Paul Meillan, director del Automóvil Club de Francia, declaró: "Hemos entrado en la era Mercedes", una afirmación que fue repetida por periódicos de todo el mundo. Los logros del nuevo Mercedes sorprendieron al mundo motor. Las ventas de DMG aumentaron, llenando su planta de Stuttgart a su máxima capacidad y asegurando su futuro como una empresa líder en la fabricación de automóviles. El número de empleados regulares aumentó de 340 en 1900 a 2.200 en 1904. En junio de 1902, la empresa decidió registrar el nombre Mercedes como marca para toda su línea de producción de automóviles, y lo oficializó el 26 de septiembre del mismo año. Capítulo 5. La unión entre Daimler y Benz y la estrella de tres puntas. DMG y Benz & Cie tuvieron lanzamientos destacados en los primeros años del siglo XX. Fueron empresas competitivas que sentaron las bases de lo que se convertiría el mundo motor. No obstante, la Primera Guerra Mundial arruinó todos los planes de competir en el mercado, y al finalizar el conflicto, dejó a ambas empresas en una situación precaria. Las restricciones impuestas por los aliados a las fábricas alemanas y la inflación desenfrenada obligaron a las dos compañías rivales a llegar a un acuerdo para sobrevivir. Este pacto, establecido en 1924, culminó finalmente en una fusión completa, naciendo así la marca Daimler-Benz AG, conocida tiempo después como Mercedes-Benz. La empresa logró éxito en el mercado, con modelos cada vez más lujosos y codiciados, tanto para los automovilistas afortunados como para las personalidades más destacadas de la época. Sin embargo, este panorama prometedor se desmoronó con la Segunda Guerra Mundial. Un 90% de sus instalaciones quedaron reducidas a la nada y su producción totalmente inestable. Alfred Neubauer, un director y expiloto de carreras, buscó varios automóviles intactos en las fábricas y los utilizó para persuadir a tres destacados pilotos para unirse a su equipo de competición: Karl Kling, Hermann Lang y Juan Manuel Fangio. Este fue el periodo de las famosas flechas plateadas de Mercedes-Benz. Estos tres pilotos ocuparon los primeros lugares en las carreras posteriores, al mismo tiempo que Mercedes se reinventaba con un modelo que dominó en todas las competiciones de la Fórmula 1, el 300 SL. La Fórmula 1 se convertiría en la ventana para que Mercedes-Benz logre reponerse en el tiempo. A partir de este periodo, la marca se convirtió en una presencia regular en las competiciones y también se aventuró en otras modalidades como los rallies. Con la introducción de avanzados motores de 6 cilindros en línea, un nuevo chasis de diseño moderno y carrocerías en formato de berlina del tipo Ponto, como los modelos W180 y W190, la marca de la estrella ganó prestigio y fama mundial en las décadas posteriores. Es esta esencia competitiva que permite el nacimiento a la icónica AMG, que domina los principales campeonatos del mundo en los últimos años de la mano del piloto Lewis Hamilton. Además de sus logros en el ámbito deportivo y comercial, Mercedes se destacó por su compromiso en áreas igualmente importantes del mundo del automóvil, como la seguridad. Entre los avances significativos en este campo, Mercedes, en colaboración con Bosch, desarrolló el sistema antibloqueo de frenos, ABS, en 1978, una tecnología que ha salvado muchas vidas desde entonces. A todo esto, ¿cómo nació el emblema característico de Mercedes-Benz? El icónico emblema de Mercedes-Benz, conocido en todo el mundo, tuvo un inicio premonitorio, simbolizando las tres áreas de actividad de Daimler: vehículos terrestres, marítimos y aéreos. La estrella de tres puntas se convirtió en el logotipo en 1909, después de la muerte de Gottlieb Daimler. Esta idea se originó a partir de un dibujo que Daimler había enviado a su esposa en una postal, acompañado del comentario: "Algún día esta estrella brillará en mi obra". Con el tiempo, el símbolo ha sufrido varias modificaciones. En 1923 se añadió un círculo alrededor de la estrella.
Luego, 3 años más tarde, con la fusión de las empresas Daimler y Benz, se incorporó la corona de laurel del logotipo de Benz. La forma final se estableció en 1933 y ha permanecido inalterada desde entonces. Capítulo 6. Invenciones que marcaron la historia moderna. Mercedes-Benz ha tenido numerosos vehículos que marcaron la historia, algunos mencionados hasta ahora, sin embargo te dejamos otros muy emblemáticos. Mercedes-Benz 540K. Construido en 1936, este fue un modelo predilecto por los altos funcionarios del Tercer Reich. Poseía un motor de 5.4 litros de 8 cilindros, que generaba 180 caballos de fuerza. Mercedes-Benz 600 Bullmastiff Landaulet. Este vehículo construido en 1963 es lo más cercano a una limusina. Ha sido elegido por presidentes, reyes y dictadores en todo el mundo. Entre los más conocidos figuran Saddam Hussein, Mao Zedong, Kim Jong-un e incluso el Papa. Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Lanzado en 1954, es tal vez el más icónico de la firma. Su diseño innovador rompió los esquemas de su época. Cuenta con un motor de 3 litros y genera 220 caballos de fuerza. En un inicio se pensó para las carreras solamente, pero tuvo tanto éxito que se llegaron a producir poco más de 3.000 unidades. Mercedes-Benz CLK GTR, registrado en el libro Guinness de los Récords como el vehículo de producción más costoso jamás fabricado hasta 1999, con un asombroso precio de más de $1,5 millones. Actualmente se espera que su valor sea aún más impresionante. Después de todo, este automóvil es una rareza no solo dentro de la gama de Mercedes-Benz, sino también en la industria automotriz en su conjunto. Se fabricaron apenas 20 unidades. Mercedes-McLaren SLR, producido en 2003, en asociación con McLaren para obtener el superdeportivo definitivo. Estaba equipado con un motor V8 de 5.4 cilindros, fabricado a mano, capaz de generar 625 caballos de fuerza, logrando alcanzar de 0 a 100 en 3.4 segundos. Actualmente este registro sigue siendo veloz y potente. Capítulo 7. Lecciones para emprendedores e inversionistas. La icónica marca que revolucionó la historia de la humanidad en el sector automovilístico estuvo marcada por increíbles decisiones que definieron su éxito y vigencia hasta nuestros días. Comparten el podio de las empresas más valiosas del mundo junto a Toyota y Tesla, con una capitalización de mercado de $60.000 millones. A continuación te indicamos lecciones importantes desde sus protagonistas. 1. Elige adecuadamente a tu compañero o compañera de vida. Carl Benz fue el genio inventivo, pero sin el apoyo incondicional de Berta, la marca Benz no hubiese existido. Gran parte de las decisiones que podamos tomar en el mundo empresarial se verán influenciadas por nuestro entorno personal. 2. Osadía y aprendizaje en el camino. Berta no solo tomó una decisión extraordinaria para la época, sino que gracias a ese vertiginoso y osado viaje, se descubrieron y mejoraron aspectos técnicos de la versión final del Motorwagen. 3. Valora el potencial humano. A pesar de los problemas que tuvieron en los inicios del grupo Daimler, donde Gottlieb estuvo a punto de quedar fuera de la empresa que él mismo fundó, optó por trabajar siempre con su colega y amigo Maybach, a espaldas de los inversores. A los inversores no les quedó otra que mejorar las condiciones contractuales con ambos y formar un equipo sólido. 4. Sé el mejor en lo que haces. La calidad de los motores Daimler que se usaron en Peugeot llamó la atención del inversor que tanto necesitaba DMG para producir sus propios autos de competición. Emil Jelinek fue consciente de que tenía ante sus ojos a los mejores vehículos del mundo, por lo que no dudó en invertir. 5. Calidad y excelencia. Como dice su eslogan, lo mejor o nada. Es la excelencia lo que identifica a un modelo Mercedes-Benz, por ello dentro de las marcas de lujo, es la mejor valorada del mundo en el mercado. Destacarse de la competencia con una filosofía de mejora constante, permitirá permanecer en un mercado tan cambiante como el de nuestros días. La historia del gigante alemán Mercedes-Benz es el resultado de una conexión de grandes personajes que creyeron firmemente en su visión, junto a decisiones arriesgadas que revolucionaron la industria y nuestras vidas. Siendo emprendedores e inversionistas, necesitamos estudiar y asimilar la mentalidad y estrategias que han estado detrás de tamañas fortunas y hazañas en la resolución de problemas, marcando un legado hacia las generaciones futuras. No olvides dejarnos tus comentarios, con las lecciones que aplicarás a tu vida personal, como financiera, así como sugerencias para más contenido.
Si te ha interesado la historia de Mercedes-Benz, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para explorar la vida y logros de otros grandes personajes de la historia empresarial.